¿Qué tal? Buenos días. En esta ocasión haremos una presentación especialmente orientada o dirigida a los estudiantes que participan en el módulo quinto, creación de productos de investigación, un último módulo que cierra el diplomado para el desarrollo de competencias de investigación que se imparte en la Universidad Veracruzana. Como primer tema hablaremos de medios y recursos para la difusión de resultados de investigación, en el entendido que es importante que se entienda, se comprenda, en todo caso se dimensione, que cuando se realiza un trabajo de investigación, lo primordial no es solamente generar conocimiento, sino que ese conocimiento sea conocido por parte de las comunidades disciplinarias como también por parte de un público diferente. En ese contexto, entonces, hablemos de medios y recursos para la difusión de resultados de investigación. En primera instancia, nos podemos preguntar, investigar y comunicar tienen algún tipo de vínculo que les sean implícito por obligación. A mí me parece que sí. ¿Por qué razón? Porque finalmente cuando hacemos referencia a la investigación, la entendemos como una experiencia que vive el investigador a través de un proceso que le permite alcanzar un conocimiento por la forma en que indaga y busca algo. En ese sentido, la investigación entonces le demanda al investigador una serie de habilidades, de conocimientos, de competencias que están vinculadas, relacionadas al acto investigativo. ¿Y de qué estamos hablando al respecto? Uno, es necesario que sepa observar, pero también analizar, reflexionar, sistematizar y, por supuesto, comunicar. ¿Por qué razón es importante comunicar? Porque se sabe, y han dicho algunos autores, que si una investigación no se publica, finalmente es una investigación que no existe. Y en ese sentido, es importante no perder de vista entonces que como parte de las competencias propias de quien investiga, tiene que generar las condiciones mejores para poder comunicar sus hallazgos, sus descubrimientos, sus resultados. Dicho esto entonces, ¿qué estaríamos entendiendo de entrada por comunicar? En lo básico, cuando hablamos de comunicar, es hacer referencia a un proceso que pone en común algo. Al respecto de ello, entonces, es importante pensar que cuando hablamos de poner en común algo, podemos, por una parte, difundir y por la otra, divulgar. En ambos casos estaríamos haciendo referencia a la distribución de nuestros resultados a través de distintos medios, distintas plataformas, distintos canales que permiten que precisamente el conocimiento que hemos construido en un proceso de investigación se ponga al servicio de nuestras comunidades de referencias, pero también de públicos en lo general. Por lo tanto, es importante saberse comunicar. Dicho esto, entonces, tenemos que comunicar también implica saber reconocer aquel que va a ser nuestro interlocutor, es decir, el tipo de público, que convencional o tradicionalmente, para el caso de un trabajo de investigación y sus resultados, serían las comunidades disciplinarias. Pero por la otra, cada vez más es importante entender el lugar que puede ocupar la divulgación del conocimiento, es decir, la puesta al servicio de un público diferente, un público en lo general, aquellos resultados o aquel conocimiento que le permita a este tipo de público conocer, comprender algún fenómeno del que haya finalmente tratado nuestra investigación. En ese sentido, entonces, a uno como investigador no nos queda más que aprender a manejar el lenguaje propio de la disciplina en donde nos formamos y en donde se ubica el objeto que estamos o hemos investigado, pero por la otra también aprender a reconocer los posibles interlocutores que tendremos en el contexto del trabajo que estamos realizando. Dicho esto, y atendiendo a una suerte de esquematización sencilla,
estaremos haciendo referencia a un modelo básico de comunicación, donde el investigador es el emisor, la distribución o difusión del conocimiento y la socialización de nuestros hallazgos tienen que ver con el mensaje, con la comunicación que hacemos, se dice en el contexto investigativo, y por otra parte tenemos a los receptores, que en este caso serían nuestros interlocutores, el público al que nosotros nos dirigimos, que pueden ser científicos, académicos o la sociedad en su conjunto. Entonces, aquí tenemos tres elementos básicos que pueden llegar a configurar lo que sería ese modelo desde el cual pensar la importancia de la comunicación de nuestros resultados de investigación. Dicho esto, entonces tenemos la posibilidad de reconocer en esta tabla algunos productos, el público y el estilo de lenguaje que debe caracterizar la forma en que trabajamos el contenido para poder emitir nuestro comunicado. Por ejemplo, en el caso del informe de investigación, como sería también las tesis de grado y las conferencias o ponencias, estaríamos pensando en dos tipos de públicos, el propiamente científico, pero también el académico. En el caso del informe de investigación, el académico y el científico, en el caso de las tesis de grado, propiamente el académico, en las conferencias, tanto el científico como el académico, ¿no? Ahora bien, el lenguaje, aquí sí me parece que no debemos de perder de vista que para estos dos tipos de públicos el lenguaje preferentemente será formal, disciplinario, en algunas ocasiones técnico. Pero ¿qué pasa cuando de pronto el producto es una videoconferencia o algún otro recurso del que podemos hablar un poquito más adelante? Entonces estaríamos hablando que el público necesariamente no solamente puede ser académico, sino también un público en general. Y allí sí, el tipo de lenguaje que vamos a emplear sería un lenguaje menos duro, menos formal, menos académicos que en el caso de los productos anteriores. ¿Por qué? Porque siendo un público general, estamos haciendo referencia a un escucha, a alguien que nos ve, que no necesariamente tiene la formación disciplinaria que nosotros, y por lo tanto el tratamiento de la información tendrá que ser diferente, incluso el apoyo, es decir, el formato a través del cual nosotros podemos comunicarnos, no solamente puede ser una videoconferencia, cada vez más, por ejemplo, son los blogs, las páginas personales, son los podcasts como medios o canales a través de los cuales nosotros también podemos comunicar resultados de procesos de investigación. En ese sentido, entonces, si hablamos de otros productos, por ejemplo, en el caso del video, podemos hablar de documentales, de videoclip. Si es en el terreno de lo sonoro, estaríamos hablando de podcasts o productos como bien pueden ser los radiofónicos. En el caso de trabajar solamente textos, históricamente hemos utilizado libros, artículos, manuales, informes técnicos, pero ¿qué tal y si pensamos que, por ejemplo, para divulgar parte de nuestros resultados, las historietas son particularmente una herramienta útil? Lo digo porque en alguna ocasión, como parte de los productos que emanaron de una investigación, trabajamos con podcasts a partir de etnografías que le llamamos sonoras, pero también historietas como parte de un cuaderno que tiene que ver con la multiculturalidad, y todo ello como parte de los resultados de nuestra investigación. Entonces, además de los productos convencionales en términos de la difusión del conocimiento, habrá otros que en el contexto de la divulgación del conocimiento uno como académico e investigador puede utilizar. Dicho esto, entonces, hablemos de algunas consideraciones finales. De entrada, no perder de vista que como investigadores debemos de reconocer la importancia de la difusión del conocimiento que hemos adquirido o construido en un trabajo de investigación. En el entendido que si hemos investigado, lo más conveniente es que
la gente, el público, sea académico, sean investigadores o sea la sociedad en su conjunto, sepa qué es lo que hemos investigado. Finalmente tenemos una responsabilidad social como para comprender lo importante, lo significativo que es acompañar en el entendimiento, la comprensión y la explicación de algunos fenómenos relacionados, por ejemplo, con la educación, donde nosotros estamos aportando algo. Y en ese sentido, entonces, hay que entender lo importante que en el contexto de la sociedad de la información y la comunicación, hoy es la distribución del conocimiento. De allí, entonces, que nosotros reconozcamos la diversidad de recursos que a partir de distintos públicos nosotros podemos emplear para precisamente poner en común, es decir, comunicar resultados de una investigación. Entonces, en este diplomado, ustedes han centrado particularmente su tarea en la planeación y diseño de un proyecto de investigación. Al interior de este proceso han explorado, han indagado, se han acercado a distintos ámbitos de la investigación científica, particularmente en ciencias sociales y humanidades. Y en esta primera presentación que hago del quinto módulo, queremos enfatizar la importancia que precisamente tiene el saber que es necesario comunicar nuestros resultados. Y para ello no solamente nos podemos dirigir a nuestra comunidad de práctica o epistémica, como serían los académicos o los investigadores, sino también, ¿por qué no pensar cada vez más en esa otra gente de la calle de a pie que también en un contexto como el mexicano necesita ser acompañado para comprender parte de la complejidad de los fenómenos que caracterizan a la educación, como también a cualquier otro tipo de problemática social que puede ser vista desde otras disciplinas? Gracias y hasta aquí esta presentación. Nos escuchamos o vemos en la siguiente.